¿Qué tienen en común las empanadas, el pan de yuca y el tigrillo? Todos tienen como elemento principal el queso. Pero en este segmento, ¿en qué ondas con esto? Nos vamos a preguntar, ¿existe una cultura quesera ecuatoriana? Ondas con esto, se siente genial cuando datos y bits me acercan a la Hoy vamos a conversar con Juan Diego Cortés sobre la industria y también sobre la cultura quesera aquí en Ecuador. Él es experto en ciencia y tecnología del queso. Nos va a contar también en este segmento qué ondas con la cultura quesera en Ecuador. El queso se ha vuelto parte de nuestro consumo diario, ¿sí? El típico queso fresco es parte de nuestra mesa, Ujú. a la mañana, a la tarde, Con el con cafecito, el con el cafecito, tigrillo, con el el bolón. pan, los higos con queso, por También, ejemplo, ¿cierto? plato típico. Pero ha ido cambiando con el tiempo. Sido un país que se acostumbró a comer queso fresco, es decir, una cuajada salada. Mm. Para nosotros que estamos un poco a este lado, una cuajada insípida. Quesos mozzarella, tipo mozzarella, no podemos llamarlo mozzarella porque mozzarella es un queso de denominación de origen italiano. Queso de pasta hilada sería el nombre correcto, Wow. de alta humedad, fresco. Juan Diego, una pregunta. Ahorita nos estás como un poco posicionando en lo que en Ecuador conocemos como el queso, ¿no es Claro. cierto? Tal vez diríamos esta cuajada, como tú dices, insípida, tal vez del quesillo. Viene a ser el quesillo, Ajá. por ejemplo, el queso amasado, si bien tiene en su proceso un tenor de sal un poco más elevado, cambia un poco el proceso, entonces parece que es un queso distinto, pero es una cuajada fresca sin maduración. Lo que realmente hablamos cuando ya empezamos a hablar de ciencia es toda la bioquímica que ocurre en la maduración, que es por acción de los fermentos, Wow. en las bacterias acidolácticas, hongos, levaduras, en algunos casos que hacen que bioquímicamente cambien los componentes de la leche y nos den aromas y sabores particulares de cada tipo de queso. Increíble, Juan Diego. Yo creo que tienes tú un montón de experiencia. Obviamente Sí, tú eres de experto, catador de quesos y también has dirigido algunos concursos en que compiten un montón de quesos, tanto nacionales y también internacionales. sí, sí, sí. He estado en Brasil algunas veces. Hay un concurso lo organiza Producayambe, que es este año me parece que es el 15º concurso o el Ujú. 14º concurso, donde ya he estado participando en la dirección técnica de hace algunos años, o sea, organizando el concurso como juez también. En Perú he estado y ahora en abril también estaré en el Mundial de Quesos en Brasil. Wow. Entonces algo se hace. Qué honor que nos puedas representar también en estos concursos a nivel tanto nacional como internacional. Yo creo que tal vez, obviamente tú tienes un paladar, un gusto muy diferente al que tenemos en general los ecuatorianos. ¿Tú dirías entonces que el ecuatoriano en común está acostumbrado a los quesos frescos? Está acostumbrado a los quesos frescos, pero algo que está cambiando, Ah, ya. ¿sí? No desde ahora. Hay empresas ya tradicionales, por ejemplo, el Salinerito, Ya. Zuleta, Mondel, que son ya reconocidas particulares de que vienen haciendo algo diferente a los quesos frescos. Han Por ido ejemplo, quesos posicionando estos diferentes estilos de posicionándose quesos. y al ser los pioneros también son los que más han logrado evolucionar. Y esto está bueno, sobre todo porque hay mucha innovación y desarrollo detrás, Ujú. porque vemos que como Ecuador estamos abriéndonos un mundo más complejo y amplio con lo que tiene que ver con los quesos. Ujú. Ya no es el típico queso de mesa, sino ya estoy viéndolo en pastas, en postres, llevándolo a un sentido más gourmet. Podemos decir entonces que tanto la producción de quesos, en este caso como derivados de los lácteos, se relaciona mucho también con la gastronomía, se influyen uno al otro. Totalmente, totalmente, sí. Ujú. No solamente, no necesariamente, es una forma de ingresar, por decirlo así. Ok, Porque en otros países o se consume o consumimos el queso directamente maridándolo con algo. Por ya, ejemplo, con salsas, con qué frutas, rico. con miel, Ajá. dependiendo la fuerza que tenga el queso, ¿no? Si es Ya. muy fuerte, si es muy, Mm, por ahí muy ácido, si ajá. por ahí tengo aromas frutales, almendras. La Entonces yo lo voy intensidad mezclando. del Entonces sabor del queso. varía mucho con qué está hecho. Ujú. Que, por ejemplo, acá Mondel es característico porque ¿cómo es que hay en la evolución de los quesos en Ecuador? Ajá. Tenemos mucha influencia extranjera o Entiendo. ecuatorianos que estudiaron en el exterior, Más. como en mi caso, que me formé para saber todo esto,
no lo aprendí haciendo queso fresco mozzarella. Haciendo queso de hoja. Entonces me formé muchos años en Argentina, los concursos también permiten a poder involucrarse y aprendiendo. La ciencia y tecnología quesera ya se vuelve una pasión más que una profesión. Ya. Qué chévere. Bueno, Mm, en ese caso, tú ya tienes un conocimiento mucho más amplio de las variedades de queso a nivel sí, global. Por ejemplo, como decía en un inicio, aquí tal vez estamos acostumbrados al queso fresco como el quesillo, el queso de hoja, el ujú, queso manaba, que tal vez son quesos que hemos producido normalmente aquí. claro, A partir de eso, tal vez qué tipo de quesos estamos comenzando a acostumbrarnos ya hablando de quesos, por ejemplo, semimaduros y maduros. sí. Por ejemplo, ahora traje una pequeña muestra Vamos a de lo que probar. serían diferentes tipos de quesos con diferentes fermentos. Ya. Tenemos desde los más suaves, que son quesos tipo Camembert. Ujú. Esto es un queso que si uno lo huele, se le A ver. puede ver, tiene un olor como que fuera una pared húmeda. Ese es típico del moho. Este es un moho externo que necesita de oxígeno, por eso solamente se forma afuera. Ajá. Y tiene unas enzimas que de a poco tienden a ir licuando la masa, haciéndole más líquida hacia adentro, Ok. ¿no? A medida que Mo- pasa el tiempo, se vuelve más suave. Ya. Entonces, cuando uno corta, va a ver que dependiendo el grado de madurez, vamos a Ujú. cortarle un poquito, Qué rico. dependiendo el grado de madurez, Este uno puede hablaríamos llegar. de un queso semi-maduro. Este es un queso que se puede consumir desde fresco. A las 3 semanas, un mes, ya Mm, empieza a formarse el moho exterior, ya. ¿sí? Ujú. Se puede ver que no tiene una corteza, es totalmente limpia, tiene ligeramente unos pequeños ojos, es por los fermentos que se están utilizando, y Ok. es el color típico de vaca, ¿no? Eso es importante, ¿no? Cuando uno ve un queso tiene que fijarse en el color, sobre todo en los maduros. Ujú. En este caso, todos son de vaca, tienden a ser más amarillo, la Ya. cabra no genera carotenos, entonces es más blanco, Oh. mucho más pálido, Ajá. ¿no? Entonces, lo que uno tendría que ir viendo Ujú. es que si le aplasta, se vuelve más líquido hacia el centro, Guau. ¿sí? Entonces, Es como esto más maleable, ¿no? es más maleable, Ujú. más húmedo. Estos son quesos de alta humedad, Ya. ¿sí? Ustedes Eh, no ven, chicos, pero ya se me está yendo la bombita ya. después vamos a probar. El perfil sensorial es muy rico porque uno empieza ya a sentir tonas de frutos secos, nueces, almendras, ligera acidez, dependiendo Ujú. cómo esté el queso, ¿no? Por eso es importante. Hay un término que yo siempre Ah, digo, ¿no? Todos podemos hacer queso, pero no todos lo podemos hacer bien. oh, Entonces hay que saber por qué y cómo hacemos cada cosa, ¿sí? claro, esto es ciencia y tecnología. Pura, pura. Y es lindo porque tiene muchas variables que uno puede ir jugando para diferenciarme del resto de productores. Por ejemplo, a mí me pasó, yo siempre digo, no, por ahí los peruanos me van a odiar. Pero justamente en un concurso ellos tienen un queso mantecoso Mm, que si uno prueba de diferentes productores son el mismo. Eso ujú, significa que están utilizando por ahí la misma receta, misma dosis de fermentos. mm, Entonces el perfil sensorial no varía entre uno u otro productor. ya. Entonces, el juego está que yo puedo hacer el mismo queso mantecoso, pero Ajá. entrando a jugar con los fermentos. O Oh, sea, qué acidez quiero llegar, qué ya. tanta proteólisis quiero tener, De alguna manera ahí entra también la creatividad, el gusto de la persona que de está la persona, haciendo el tal queso. cual. Sí, Qué sí. Y chévere. obviamente enfocarnos en no Ajá, tener defectos, que ya. no haya amargor, que Mm, no esté sobreacidificado, que no desuere por ya durante la maduración, que no que no tenga tenga tampoco grietas, algunas bacterias dañinas, ¿no? que no Como tenga patógenos. De entrada no debería tener bacterias patógenas. ujú, como el queso manaba. Como el queso manaba. Bueno, el queso manaba es un tema bastante fuerte. Ajá. En el país no existe una normativa para producir quesos con leche cruda. Mm, Lamentablemente, en otros países de Latinoamérica sí existe, ujú, siempre y cuando tenga al menos 2 meses de maduración el queso. Por ya. ejemplo, Argentina, si es un queso con leche cruda, al menos 2 meses de maduración. Ujú, El problema con el queso manaba es que es un queso fresco. ya. Por suerte lo consumimos en sopa, entonces bajamos la carga de patógenos, los Hay que eliminamos. hervirle bien entonces. Entonces, si bien nosotros ya tenemos una microbiota que es resistente a este tipo de patógenos, siempre por ahí nos puede pasar. Claro. Muchas veces no se reporta, no hay datos. En quesería hay poco datos en el país de Ujú. cuántos quesos maduros, semimaduros. Mm, Se está trabajando, el Centro de Industria Láctea está trabajando con un levantamiento de información. Sí hay datos, obviamente es de la empresa privada, ya. encuestadoras ya privadas, Ujú, pero no hay datos nacionales en lo que respecta a producción de ujú. cada tipo de queso. Por Guau, ejemplo, si uno va a Argentina, se mete a la página web de la Dirección de Lechería tienen y ve que información. tiene desde quesos azules, quesos semiduros, quesos maduros, Ah. quesos de alta humedad, muy alta humedad. Juan Diego, entonces ahorita cuéntanos un poco más ya pasando a estas características que, por ejemplo, tienen los quesos semimaduros y maduros. Ajá. ¿Cómo diferenciamos uno de otro? Bien, normalmente tendríamos que arrancar por los quesos suaves y a los más fuertes, Ya. ¿no?
Por eso siempre Para agarrarle el gusto. para agarrarle al gusto, más que nada porque las papilas o los sentidos se empiezan a saturar. Entonces, Ok, cuando yo arranco con un queso muy fuerte, como los quesos azules, ya. que tiene un gusto bastante particular, aparte de sentirse esa humedad, tiene un aroma y gusto a metilcetona, que es el típico, Mm, característica del hongo. ya. Si se fijan, y si te fijas, esto es un queso tipo Roquefort, no puedo decir Ajá. Roquefort porque Roquefort es denominación de origen, Ok. se conocen como quesos de azules. Ajá. Los quesos azules se caracterizan porque internamente tienen moho. Mm, Es un queso de alta humedad, incluso uno puede ver que claro, está cuando brillosito, tocas ¿no? es muy brillosito, pero tiene la característica es que tiene el hongo interno. Ya. ¿No? Este hongo es muy particular. En el país no existen variedades muy fuertes, Ya. ¿sí? O sea, está hecho, las mismas empresas, noto que lo hacen para un mercado nacional, no es Ya. como un gorgonzola o un roquefort típico que se consigue hoy en día en el mercado, Ajá. pero está más hecho para el consumo nacional. Ya. Entonces, si uno no está acostumbrado y lo come directamente un queso azul, Uy, vas a ver que es fuerte y no le va a gustar. claro. Y ahí es donde entra nuestro trabajo, quienes hacemos promoción de la cultura quesera. Ya. Trabajar con catas, ver con qué combina mejor el Ujú. queso, un cierto queso. Ya. Ya para irnos a la parte sensorial, ¿no? Ajá. Para que nuestro público, nuestra audiencia también sepa qué quesos tenemos acá y también cuáles son estas características, esas características de organolépticas, como nos has ido explicando. Cuéntanos qué tenemos aquí. Ahora tenemos tres tipos de queso, ¿no? Desde el más suave, queso tipo camembert, como el Penicillium camemberti por fuera, ¿Ya? es un queso de alta humedad, lo que se Ujú. puede ver, Ya. ya Es proteolizado. suave. Es suave, proteolizado, deberá tener aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses. Oh. Por el aroma también, si te fijas ya más, pues vamos a probar, se le siente más tipo almendras. Ya. Después tenemos uno que no es tan suave, pero ya saltamos a los fuertes, que es el Grana Padano, queso italiano. Este es un queso ya maduro, de baja humedad, deberá tener hasta un 35% de humedad aproximadamente. Ok. Tiene algo particular este queso, ¿no? Mm. Entre los microorganismos que siempre hablo, tiene uno que se llama Lactobacillus helvéticos. Oh. Este tiene la característica de acidificar mucho la masa. Ujú. Entonces, esa acidificación hace que tenga una característica particular este queso, que no se corte normalmente, sino que cuando uno lo abre, lo va desgranando. Ujú. Entonces, normalmente cuando consume, Ujú. va a ver que no me venden el pedazo como tal, sino Ah. lo venden así desgranado. ¿Sí? Interesante. Este es muy particular y esa es una característica de friabilidad. Cuando uno lo pone en la boca, empieza a morderlo, se desarma, pero Oh. funde rápido. Interesante. Eso me dice que es un queso tipo grana Ajá. que usa ese fermento, Mm. pero a su vez que tiene mucho Grana. tiempo de maduración porque Mm. está muy soluble en boca. Ya. Entonces, cuando uno empieza a probar, Ujú. encuentra dos cosas. Una, el olor, Ujú. y hay que diferenciar del aroma. El aroma es esa sensación como de olor, pero lo siento en boca. Ya. ¿Sí? Hay Interesante. una práctica muy linda que he visto, Ajá. es que cuando uno se tapa la nariz, Ujú. está consumiendo y se suelta Mm. y va a sentir una explosión de aromas. Oh. Es súper, Qué interesante. Es una buena práctica para es una aprender buena también a práctica. sentir estos aromas. Hay una experta que se llama Beatriz Coste. Ujú. Betty Coste ella es de Argentina, entonces ella usa siempre ella es parte de los concursos también a lo que asiste, incluso ella ya va a Europa, ha estado en Francia, entre otros concursos mucho más fuertes en nivel. Qué chévere. Pero Juan Diego, justamente es ahorita, entonces, este queso que tú nos decías se llama grana, dices, ¿no es este cierto? es un Grana Padano, italiano. Italiano, Sí. ok. Ujú. Ajá. El de Y allá, camembert, este tipo Camembert, tipo camembert. como son hechos en Ecuador, no le podemos decir ni Camembert, Roquefort, Ya, correcto. mozzarella no deberíamos decirle, Ya. pero hay. Ujú. Burrata, por ahí Mm. tampoco. Hay muchos quesos de denominación de origen, pero es porque tenemos una descendencia extranjera. Ya. ¿Sí? En Latinoamérica normalmente todo lo que es quesería, Ujú. son pocos los quesos de denominación de origen Ya. que existen. Realmente tenemos Mm. tradición adquirida. Ah, ¿Sí? ok. Por eso la importancia de hacer quesos de autor, Mm. de innovar tecnologías, de innovar fermentos, Ujú. de innovar leches, mezclar
Entonces con eso yo ya puedo ir trabajando. Ahora justamente trabajamos con la gente de El Carchi porque ellos buscan obtener la denominación de origen del queso amasado. Carchense. Wow, qué Entonces interesante. vienen ya muchos años trabajando, hace 1 año y medio creo que fue, Ujú. estuvimos evaluando el perfil sensorial de estos quesos, hubo un concurso solamente de queso amasado, Wow. 20 tipos de quesos amasados diferentes, solamente para ver si todos los productores están alineados con lo que busca la denominación de origen, Wow. que es un queso de alta humedad, salado en masa, en seco, y luego prensado. De ahí la humedad puede cambiar un poquito. Sigue siendo un el queso tenor. fresco, pero Sigue siendo un queso fresco. Ok. Sí, sí, sí. chévere. Y después tenemos un queso tipo Roquefort, queso azul. Ajá. Este queso es mucho más intenso. Mm. No sé si por ahí algunos lo llegan a ver. Uno, por ahí, yo muestro diferentes cuchillos, pero es para diferente cosa, ¿no? Ok. Fíjense que este tiene esta punta y era justamente para desgranar, para los quesos más duros. Por ahí algunos semiduros se usa un trenchecito o los quesos también los blandos Ajá. o duros. Y fíjense que este cuchillo tiene unos agujeros, ¿no? Ujú. Eso no es común de ver. Si lo tengo en casa no sé para qué. Ajá. Pero normalmente los quesos que son más frescos, que tienen por ahí proteolizados, por ejemplo los tipo cremoso, Ya, ok. que ya tienen cierto tiempo de maduración, suele pegarse en la hoja el queso. Ok. Entonces cuando yo genero esos espacios de aire, no se pega. Entonces justamente tiene su fin. Qué ¿sí? interesante. Bueno, estamos aprendiendo un montón, chicos. Estamos construyendo ahorita nuestra cultura quesera junto a Juan Diego. Y ahora sí, Juan Diego, probemos los quesos. Probemos los quesos. Es el momento Claro más que sí. esperado de esta entrevista. Siempre arrancamos las Ujú. catas por lo más suave, ¿no? Entonces vamos a empezar con un queso tipo camembert. En este caso no está tan cremoso, entonces podemos usar un cuchillo de hoja más delgadita Ok. porque no se va no se va a pegar. Mm. Nosotros trabajamos mucho con el tema de que son catas, ¿no? Catas. Catas y maridajes. Ok. Porque no, aparte de formar lo que es gente, como docente investigador, también involucramos lo que es la cultura quesera. Ujú. Entonces ahí entra en juego cómo marido, cómo percibo aromas, cómo diferencio un queso de otro y Ujú. cómo aprendemos la diferencia de la tecnología. Y es muy cultural también, entonces Claro, claro. me enriquezco muchísimo. Hay unas historias bastante lindas en los quesos, sobre todo los Ujú. quesos con moho, Ya. que habla, por ejemplo, en las cavernas de Roquefort o de Camembert, Ajá. se habla de que hubo un pastor que tenía que llevar los quesos y llevar las ovejas al campo. Ujú. Entre esas llevaba su comida, entonces pasa una chica, entre esas un pan Oh. y queso. Ajá. ¿no? El pan, si ustedes se fijan, siempre le crece un moho azul por afuera, Claro, cuando claro. cuando se envejece. Sí, sí, Ese es sí. el típico queso Roquefort, ¿no? Mm. Se dan en estas cavernas porque tienen las condiciones adecuadas Son húmedas. para que el moho crezca. Claro, tiene que ser húmedo y no tiene que ser tan caliente. Tiene que ser una temperatura templada, más templada, fría. Qué chévere. Entonces resulta que este pastorcito ve a una chica que pasa caminando y se va atrás de la pastorcita. Se olvida el queso y el pan. Ajá. Entonces empieza a crecer ese moho en el pan y empieza a pasar el hongo al queso. Mm. Entonces así cuenta la historia de que es como nace el queso tipo Roquefort. Qué por ejemplo. interesante. Es linda la... Como tú dices aquí, en esto de conocer no solo, por ejemplo, las texturas, los orígenes, las diversidades de quesos que tenemos, bueno, que podemos probar aquí en Ecuador. Como tú nos decías, algunos tal vez no sean propios de aquí, pero son estilos que son de alguna manera copiados o adaptados de otras Adaptados. culturas. Conocemos también cuál es el origen, ¿no? Incluso también Claro. cultural de estos Cultural, quesos. muy Qué cultural. chévere. Y ahora podemos ya empezar. Casi siempre cuando uno hace un test sensorial, Ujú. lo primero que tendría que hacer, siempre aquí trabajan mucho las manos, después yo digo, no nos preocupemos de ensuciarnos, ¿no? Bien. Entonces siempre Ujú. oler. A veces Ok. con los quesos que no son tan aromáticos no se siente tanto. Ok. Entonces lo que se recomienda es romperle un poquito Mm. y ahí empieza a aflorar, ¿sí? Ujú. Sí, ahí si nos acompañan van a A ver ver, veamos. que el aroma es muy lácteo, muy a leche. Ujú. Se siente la humedad Se siente fresco. del tipo Camembert, se siente fresco. Ujú. No tiene tanta humedad, uno toca las manos, normalmente se va perdiendo en el tiempo. Ya me comí. No, ya. Y si saborea, Ujú. es un queso que se siente elástico, le falta todavía tiempo de maduración, Ok. ¿sí? Depende mucho cómo la cepa del fermento que estoy utilizando. No hay algunos que proteolizan más que otros. Por ejemplo, entre un Camembert y un Brie, el Brie tiene una horma más grande, pero normalmente se deja que madure tanto que el momento que corta, toda la pasta se riega. Juan Diego, ¿a qué nos referimos con proteolizar? Proteolizar justamente es que la proteína Ujú.
esa caseína típica que tiene la leche, Ujú. es atacada por los fermentos, o sea, por las bacterias, por las enzimas de las bacterias, y le van rompiendo en partes. Ujú. Entonces, de ser un coágulo o un gel bastante consistente, Ujú. empieza como a desarmarse. Ok. Uno lo ve eso porque Ujú. empieza como a licuarse la masa, le llamamos nosotros, Mm. pero se vuelve líquido. No todos los fermentos tienen esa capacidad de proteolizar, O sea, de de alguna romper manera podemos decir que tal vez pierde esa miga, pierde esas justamente esa partículas. friabilidad. Por Sí. ejemplo, un queso fresco, cuando uno lo come, se desarma en la boca, se hace pedazos, Ya. ¿sí? Pero no vuelve a unirse en boca. Ok. Ahora vamos a ver que con el queso, sobre todo este, se desarma y se vuelve a fundir. Ya. Esa fundición es porque justamente la proteína está cortada. Qué Mientras más chévere. maduro, Ya. más soluble se siente en boca. Entendido, Sí. entendido. Para continuar con los quesos azules, estos son para mí los más fuertes, ¿no? Ya. Pero Los más como ricos. los más ricos, realmente para mí los más ricos para mí, Son más complejos. porque son más complejos justamente. Siempre yo tenía una profesora que daba el tema de maduración y que es lo más complicado realmente, porque es donde ocurren los procesos bioquímicos de la quesería. Ajá. Entonces ella hablaba siempre de la armonía que debe haber o la sinfonía que debe haber entre los compuestos que se van formando. Ajá. Compuestos volátiles, compuestos de aroma, de sabor, Wow. las texturas. Entonces es algo complejo. Ajá. Los quesos azules, sobre todo los que se comercializan aquí, son quesos de corta maduración. Yo puedo ver las vetas azules en 1 mes, 2 meses máximo, ya podría verlas. Yo habría pensado lo contrario. Pensaba en un inicio que tal vez eran quesos más maduros. Pero... No, bueno. estos son quesos de alta humedad. Ujú. Necesitan aire en el interior, entonces lo que se hace en el proceso de producción es pinchar muchas veces la horma o no prensar para que haya espacio entre los granos de cuajada Ujú. para que vaya creciendo esas vetas o el moho azul. Qué interesante. Pero eso lo ves pronto, ¿no? Por ejemplo, un queso en la refri a los días y empieza a crecer de todo. Entonces, justamente las características de humedad hacen que crezca rápido. Ya. Hay otras variedades, por ejemplo, el queso es azul, Stilton inglés. Oh. Ese es un queso de larga maduración y obviamente es mucho más intenso. ¿No? Uno cuando ya prueba estos, Ujú. primero sí vamos a cortarle un poquito para ir Ya. probando. Esto sí no necesariamente tiene que ser en cuñas, por ahí en cuartos, Ah. pedazos chicos. Claro, Depende puede todo. sentir toda la Sentir intensidad de los más que sabores. nada que no sea tan saciador, ¿sí? Ok. Porque son quesos fuertes. Mm. De lo que ya le corté, Mm. este tiene cierto tiempo de maduración, pues A ver. ya revisarle. Este tiene alta humedad, pero por dentro ya se siente bastante cremoso. Es porque el hongo también genera algunas enzimas que son fuertes y hacen que vaya proteolizando, y no solo proteolizando, sino que la grasa también va generando compuestos, ¿sí? A este se le siente un poco picantito, ¿ah? Es muy picante porque justamente la grasa, cuando es hidrolizada, hay una lipólisis, en este caso ya no es proteólisis, no lipólisis de los lípidos, empiezan a generar compuestos picantes, Ajá. ¿sí? Le siento un ligerito amargor típico de estos quesos, y el azul con el metilcetona. A pesar de no ser tan fuerte, se le siente un poco Claro, intenso. claro. Y por eso ahí el tema de maridar, ¿no? De maridarlo a mí me gusta muchísimo con miel, Con miel, ok. Claro. o con la mermelada también. Ahí equilibraría un poquito los Ahí sabores equilibra fuertes que tiene. bastante. Ujú. Con frutos también, por eso justamente Cabe. tengo los frutos, Ajá. ¿no? Ujú. Mm. Mm. Y cuando combinas, pierde ese amargor, se mezcla con el dulzor, sientes todavía ese ácido Ujú. y la metilcetona, el queso azul. Interesante. Este ya tiene tonos un poquito almendrados también. Tal vez esta de aquí es una pequeña y gran recomendación para las personas que recién están comenzando en el mundo de los quesos y quieren probar tal vez un poco más, quieren arriesgarse. Esto de maridar con otro tipo de alimentos, ¿no? Ajá. Para, no sé, mezclar los sabores que en un inicio van a ser desconocidos con otros que están Con más cosas familiarizados. nuevas. Y Ecuador es rico en lo que tiene que ver con frutas diferentes. Son frutas tan exóticas, con sabores diferentes, texturas diferentes, que maridar se vuelve una aventura Wow, qué chévere. con los diferentes quesos que existen. Este último queso, ya nos saltamos ahora, nos vamos a probar. Este es el queso grana padano. Lo vamos a sentir un poquito más diferente al anterior. Bueno. Normalmente cuando hacemos las catas siempre tenemos o agua o manzana en el medio Ok. para tratar de limpiar
las sensaciones que nos quedan del queso anterior. Ok. Entonces es una forma de ir limpiando. Ujú. Este es un cosa más fuerte, Mm. no, o sea, es suave, es dulce, se le Ujú, siente dulce, Ujú. Tiene un aroma también aromas ligero, frutales. también como pan, Sí parece. es muy bueno el detalle. Ujú. Tiene gustos a tostado, Ah, porque este es un queso de pasta cocida. ya. Entonces, en el tiempo también genera reacción de Maillard. Entonces, esos compuestos típicos de la reacción de Maillard o esas tonalidades de tostado se sienten. Mm, Sí. qué chévere. Chicos, no saben, estoy que la cabeza me vuela. Creo que hemos respondido a esta pregunta de qué ondas con la cultura quesera en Ecuador. Sabemos que poco a poco también está cambiando, la gente se está arriesgando a probar estos nuevos estilos de quesos que de alguna manera pueden ser de Europa principalmente. Sí, hay de todo. Tenemos de Europa, hay algunos que son de Latinoamérica también adaptados, Ujú. algunos de Norteamérica, mucho más frescos, pero normalmente las culturas vienen, lo más fuerte es de Europa. Ujú, Sí. qué chévere. Y me encantó eso lo que dijiste, ¿no? De alguna manera también el hecho de maridar o el de construir esta cultura que sea en Ecuador. No depende únicamente, por ejemplo, de la parte científica y tecnológica, que es súper importante, pero también, por ejemplo, esta parte de alguna manera artística, ¿no? Por Claro. ejemplo, sentir esta sinfonía de sabores que puedes lograrlo mezclando con diferentes frutas o elementos que también tenemos en la gastronomía Vinos, cotidiana. cervezas, eh, Ajá. bebidas en general, chicha. Ujú. Qué Entonces interesante, ahí ¿cierto? sí se puede ir maridando sidras, Ujú. kombuchas. Entonces hay un montón de cosas con las que uno podría ir empezar a maridar. Ujú. Ya se está haciendo de a poco, se nota que va creciendo. Hay mucha gente interesada en promover el consumo de queso, Ajá. ¿sí? Entonces yo pienso que a futuro va a haber mayor potencial para seguir elaborando estos quesos. Qué chévere. ¿Qué nos recomendarías también a nosotros y a nuestra audiencia para que siga creciendo, popularizándose esta cultura? Una cosa, desmiticar, o sea, romper el mito de que el queso es malo. No, siempre Ujú. por ahí ha habido algunos de la grasa, etcétera. Mm. Siempre se demonizó, por ponerle un término medio feo. Ok. Pero bueno, hay muchos estudios científicos que ya avalan de que la grasa láctea es buena. No tiene algunos compuestos, como todo, no, todo en exceso es malo. Ujú. Pero es rico en calcio, Mm. es rico en proteínas, mientras más maduro es mejor porque es más digerible. Ok. Es bajo en lactosa, sobre todo los maduros, entonces es apto para intolerantes a la lactosa. Y mientras más maduro, mejor, porque por ahí yo voy rompiendo la proteína que va generando cierto tipo de alergias. Ujú. Entonces, primero, consejos, no tener miedo a los distintos quesos que Arriesgarse. existen, arriesgarse, Ujú. a probar, a mezclar Ok. y promover esta cultura que en el país está creciendo. Muchas gracias, Juan Diego. Ha sido increíble. Muchas gracias a ustedes también, chicos y chicas, por conectarse a este segmento. ¿Qué ondas con esto? Nuevo segmento de Estación Divulga Ciencia, espérenlo cada semana. Y hoy hemos explorado también acá la ciencia y la tecnología y por supuesto también el arte de la cultura quesera con Juan Diego Cortés, experto en ciencia y tecnología de quesos y también derivados lácteos. Exactamente. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.